Todos los maestros tuvieron su modo de ayudar a los demás. Respecto a mi método, consiste en sacar a los demás de su tremendo engaño. ¿Queréis saber a quién se parecían los grandes maestros? No tenían nada que no tengáis vosotros. Si intuís esto, no hay diferencia entre vosotros y esos viejos maestros. ¿Estás buscando iluminación como quien persigue una zanahoria colgada delante de su nariz? Olvídalo. Rinzai, monje chino del siglo IX, rompió ese espejismo a bastonazos. Desde muy joven se metió de lleno en la vida monástica, pero en lugar de esperar a que las revelaciones le cayeran del cielo, se hartó de sutras y teorías que no llevaban a ninguna parte. Resultado, se puso en marcha en pos de algo real, algo que no supiera a letra muerta. Tras dar muchos tumbos, llegó a Huang Po, quien, lejos de darle discursos, optó por la vía directa, golpes secos, sin explicaciones ni palmaditas en la espalda. Frustrado, Rinzai se fue, pero acabó iluminándose con otro maestro, Taiyu, entre más bastonazos. Fue entonces cuando fundó su propio templo, el Rinzai Yuan, que daría nombre a la escuela Rinzai. Aquí no había promesas de paraísos espirituales ni silencios forzados, solo la realidad más desnuda. ¿Por qué importa hoy? Porque vivimos en un clima donde se cree que la búsqueda espiritual te elevará lejos de la maraña cotidiana. Rinzai, sin rodeos, te dice: no persigas nada, ya está todo aquí. ¿Te suena demasiado atrevido? Bien, si andas corriendo tras el algo que crees que te falta, tras el Buda, tras la iluminación o persiguiendo alguna doctrina, no haces más que masticar basura. La verdaderamente libre no se aferra a futuros imaginarios. Rinzai te pega un buen mazazo de autenticidad. Come cuando tengas hambre, duerme cuando tengas sueño, viste como se te antoje. No esperes un premio final al final de tu vida. Si la idea de no tener meta te incomoda, ese es el punto. Nada te falta. Aquí y ahora, sin fantasías, sin perseguir espejismos, ocurre la verdadera libertad. Este es el Zen de Rinzai, un movimiento que te arranca la ilusión de sentirte incompleto. Si asumes que nada te falta, tu vida se vuelve un darse cuenta. Estas son las palabras de Rinzai. ¿Por qué salgo aquí a hablar? Porque vosotros, entusiastas de la vía, vais trotando de un lado a otro, buscando la verdad, la mente, incapaces de deteneros. Cuando veáis las cosas como yo las veo, aposentaréis vuestro trasero en las cabezas de los Budas. Los más grandes bodhisattvas se arrastrarán como esbirros. Los santos e iluminados apestarán como la mugre de una letrina, y Bodhi y Nirvana serán como postes para atar burros. Existe una pandilla de ciegos que, tras atiborrarse de arroz, se sientan al estilo de la meditación Chan, intentando detener el flujo de pensamientos, exigiendo silencio. Por todos lados vais diciendo que el Tao ha de practicarse y ponerse a prueba, comprobarse. No seáis zoquetes. Si hay alguien que pueda practicar algo, lo que ése practica no es sino la acumulación de karma para varias reencarnaciones. Habláis de disciplinar a la perfección los 6 sentidos, pero eso no es más que crear karma. Los budas y patriarcas no son tan superficiales. Buscar el Dharma es crear karma. Estudiar los sutras y comentarios es crear karma. Buscar al Buda, todo eso no es más que crear karma y más karma, que os llevará derechos de cabeza a los infiernos. Cuando uno hace por cultivar el Tao, entonces el Tao no puede fluir, y por todos lados empiezan a surgir condiciones nocivas y perniciosas,
compitiendo para ver cuál de ellas resulta más dañina. Ahora bien, cuando, por el contrario, aparece la espada del prajna, la sabiduría más allá del intelecto o sabiduría intuitiva, entonces no queda piedra sobre piedra, no queda nada, pues no hay ya cosa alguna que pueda quedar en pie. Entre los estudiantes de la vía que acuden de todas partes, no ha habido nunca ninguno que no aparezca frente a mí dependiendo de algo, por lo que empiezo golpeándoles ahí. Si vienen levantando la mano, les golpeo en la mano. Si vienen murmurando algo, les golpeo en la boca. Si vienen moviendo los ojos, les golpeo en los ojos. Todavía no he encontrado a ninguno que venga solo y libre. Todos están atrapados en las inútiles estratagemas de los antiguos. No poseo una pizca del Dharma que dar a nadie. Todo lo que tengo son curas para la enfermedad. Todo lo que consigo ver son cosas enredadas en arbustos. Mastican con fruición cualquier trozo de mierda con la que se encuentran. Os digo, no hay Buda, no hay Dharma, ni práctica, ni iluminación. Vais de este modo por los márgenes intentando encontrar algo. Ciegos estúpidos, ¿os vais a poner una cabeza sobre la que ya poseéis? Tal como yo lo veo, no hay Buda, no hay seres vivientes, ni antaño ni ahora. Si lo quieres, ya lo tienes. No es algo que precise de tiempo. No existe práctica religiosa ni iluminación, nada que alcanzar, nada que os falte. El hombre auténtico de la vía no se deja engañar, ni busca nada, ni lucha o ansía nada. Quien ha aprendido a no apoyarse en nada es dueño del entorno. Cuando veo una persona que ha aprendido a dominar el entorno, sé que ahí está el significado secreto de los Budas. Si nos damos cuenta de que nada nos falta ahora mismo mientras realizamos nuestras actividades cotidianas, ya no necesitaremos buscar nada más. Tenemos que dejar de buscar en el exterior y conocer al que juega con las configuraciones mentales. Entonces estaremos siempre en nuestro hogar. No hay nada que buscar. Solo tenemos que dejar de fantasear y ser sin más lo que ya somos. El reconocimiento de nuestro estado mental original sucede de repente, sin entrenamiento ni preparación alguna, y nada se gana ni se pierde con ello. Establecerse en nuestro estado original es sencillo. Solo tenemos que ser como somos en nuestra vida corriente, vestirnos, comer normalmente y pasar nuestro tiempo en paz sin buscar nada más. Cuando el pensamiento conceptual se detiene por completo, quedamos liberados de inmediato. Entonces, aceptando las circunstancias en las que vivimos como parte de la ley de causa y efecto, dejamos que las cosas sigan su propio curso, agotando así poco a poco el karma pasado. Renunciar a uno mismo, abandonando el pensamiento conceptual, es trascender el movimiento y la quietud, lo que nos libera sin esfuerzo de todas las apariencias y nos cura de todas las enfermedades sin necesidad de tratamiento alguno. Entonces, ya sea que la mente se mueva o no, y sin importar que como consecuencia de este movimiento se realice alguna acción, todas las acciones serán puras y no generarán karma. Los antiguos vivían la vida con enorme despreocupación, actuando apropiadamente en función de cada circunstancia particular, según ésta surgiese y según viniese a cuento, sin directrices ni ideas preconcebidas. No hay lugar en el budismo para el esfuerzo. Simplemente sed vosotros mismos, sin añadir nada especial. Haced caca, lavaos el trasero, poneos la ropa y comed vuestra comida.
Cuando estéis cansados, id a tumbaros. Los ignorantes se burlarán de esto, pero los sabios lo comprenderán. ¿Queréis saber a quién se parecían los grandes maestros? No tenían nada que no tengáis vosotros. Si intuís esto, no hay diferencia entre vosotros y esos viejos maestros. Si deseáis pareceros a ellos, dejad de mirar hacia afuera. Sed vosotros mismos. Todos tenemos la naturaleza búdica. El problema es que vosotros no tenéis fe, no creéis lo bastante, carecéis de libertad e independencia. Os perdéis en una persecución constante de cosas ajenas, y lo único que conseguís es un mero conocimiento literario, teórico, que se aleja por completo del camino de la vida. Cuando ceséis de correr detrás de las cosas externas, entonces es cuando os pareceréis a los viejos maestros. Si por el contrario seguís corriendo tras ellas con apego, renaceréis en el vientre de una burra o de una vaca. No cometáis el grave error de buscar compulsivamente por todo vuestro vecindario, a vuestro alrededor, en vez de en vuestro interior. Os equivocáis de lleno al tratar de dominar el Zen, de dominar el Dharma, de aprender palabras o frases, de ir en busca del Buda. Limitaos a mirar dentro de vosotros mismos. El Buda relató la historia de Janadatta, quien pensando haber perdido su cabeza, corría desesperadamente en pos de ella. En el momento en que se dio cuenta de que nunca la había perdido, halló la paz. No seáis traviesos, detened por fin vuestras histéricas correrías. Algunos de vosotros, necios y anticuados, estáis completamente perdidos. Continuamente andáis reconociendo y nombrando toda clase de cosas. Veis espíritus y fantasmas, miráis en esta dirección y en la otra. Decís, esto es buen tiempo, esto es mal tiempo, discriminando sin parar aquí y allá. Pobres adeptos ciegos. Si seguís así, es bien seguro que algún día habréis de comparecer ante el mismo Rey de la Muerte, que os pedirá que paguéis vuestras deudas tragando bolas de hierro al rojo vivo. Reverendos señores, todos los maestros tuvieron su modo de ayudar a los demás. Respecto a mi método, consiste en sacar a los demás de su tremendo engaño. Sabed que no sois dueños de vosotros mismos y que esto es debido a que andáis continuamente persiguiendo cosas externas. Los eruditos dicen, el triple cuerpo es la realidad última de las cosas. No obstante, según mi intuición, lo que yo me huelo es que esto del triple cuerpo no son más que palabras, meras palabras y nada más que palabras. Amigos, no busquéis nada en la palabra escrita. Los esfuerzos mentales os agotarán y no conseguiréis cosa alguna. Tal y como lo veo, en realidad no hace falta ninguna cosa en especial. Poneos vuestra ropa, comeos vuestro arroz y dejad pasar el tiempo tranquilamente, sin hacer nada, dejando acontecer. Creyentes, vais con vuestro cuenco de limosnas y este saco de mierda que es vuestro cuerpo, buscando los Budas, el Dharma. Creyentes, no utilicéis vuestra mente de un modo erróneo. Sed como el mar que rechaza los cuerpos de los muertos. Mientras sigáis cargando con estos cuerpos muertos y corráis por el mundo con ellos a cuestas, lo único que haréis es obstaculizar vuestra propia visión y crear obstáculos a vuestra mente. Sin nubes que oculten el sol, la bella luz del cielo brilla por doquier. Cuando ninguna enfermedad aflige el ojo, éste no ve flores fantasmas en el cielo vacío. Seguidores de la vía, las personas de primera clase saben, en este mismo instante, que desde el principio nunca ha habido nada que hacer. Es debido a vuestra falta de fe el que corráis de instante en instante en busca de algo. Tiráis vuestra cabeza y luego la buscáis, y da la sensación de que no os podéis detener.
Sois como los bodhisattvas de la iluminación perfecta e inmediata, pero que en medio de la tierra pura siguen odiando el estado de los comunes mortales y rezan por convertirse en sabios. La gente de esta clase todavía debe olvidarse de discriminar. Sus mentes siguen ocupadas con pensamientos de pureza o impureza.